Siempre fui escéptico con esas historias de aparecidos. Siempre pensé que la gente exageraba, sobre todo cuando se trataba de pueblos en el interior de México, ese tipo de lugar donde todos se conocen y las historias van pasando de generación en generación, cada una más exagerada que la otra. Pero lo que me pasó ese día, allá en el rancho de mis abuelos, me hizo replantearme muchas cosas. Estoy escribiendo esto todavía con el estómago revuelto, porque hasta ahora no sé qué vi o sentí de verdad. Solo sé que no inventé nada de esto. El rancho está en una región medio aislada, cerca de un pueblo llamado San José de Gracia, en el interior de Michoacán. Para llegar allá agarras un caminito de tierra angosto, que de noche parece no tener fin. Yo estaba allí para ayudar a mis abuelos con algunas cosas de la casa. Ellos ya son bastante mayores, y el lugar necesitaba mantenimiento. Llegué un viernes por la tarde, y de inmediato sentí ese silencio que solo tienen los lugares apartados. Ni siquiera la señal del celular agarraba bien, pero el ambiente estaba normal, como siempre había sido, y no había nada raro en el aire, hasta que oscureció. La noche cayó rápido, como siempre pasa en esos lugares sin alumbrado público. Yo había terminado de guardar unas herramientas en el cobertizo detrás de la casa cuando me di cuenta de que algo andaba raro. Era como si el sonido hubiera desaparecido, o sea, completamente. Nada de grillos, sapos, ni el viento moviendo las hojas, solo ese silencio absoluto, incómodo. Regresé adentro y les pregunté a mis abuelos si habían notado algo, pero ellos parecían tranquilos, viendo la novela como si nada hubiera cambiado. Entonces pensé que era cosa de mi cabeza y me fui a bañar. Fue cuando estaba saliendo del baño que vi, por la ventana de la cocina, algo moviéndose afuera. Era una figura oscura, parada justo al lado del corral donde duermen los puercos. Me quedé un rato mirando fijo, tratando de entender si era algún animal grande o una persona. Pero no tenía sentido que alguien estuviera allí a esa hora, y tampoco se movía, solo se quedaba parado, con una postura extraña, medio encorvada. Cuando fui a abrir la puerta para ver mejor, ya no había nada, ni huellas, ni sonido, ni señal de que alguien hubiera estado allí. Eso me dejó con un nudo en el pecho, pero traté de ignorarlo y me fui a dormir. Pero dormir fue imposible. Como a las 2 de la mañana, empecé a oír pasos pesados afuera de la casa. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando descalzo en la tierra seca. Me levanté despacio, fui hasta la ventana del cuarto y me quedé mirando, tratando de ver algo. No se podía ver mucho porque la luz del porche estaba apagada, pero juro por todo que vi una sombra parada, justo en el borde de la cerca, de la misma manera que había visto antes. Y de nuevo, no se movía. Solo estaba allí, quieta, mirándome fijamente. Aunque yo no pudiera ver ojos, era como si sintiera que eso me estaba observando. Lo que más me espantó fue el perro de mis abuelos. Siempre ladra por cualquier cosa, hasta por el viento. Pero esa noche estaba completamente callado. Solo después de unos minutos empezó a gemir bajito, como si tuviera miedo. Eso me heló por dentro. Traté de despertar a mi abuelo, pero no despertaba de ninguna manera. Lo sacudía, hablaba fuerte, casi grité. Nada. Mi abuela también parecía en trance. Los dos estaban respirando normalmente, pero era como si estuvieran anestesiados. Nunca había visto nada parecido. Entonces empecé a oír una especie de susurro viniendo de afuera. No era español, no era ningún idioma que yo reconociera. Era un sonido bajo, repetitivo, como si alguien estuviera murmurando algo directamente en mi oído, aunque yo estuviera dentro de la casa. Me quedé paralizado. No sabía si llorar, gritar o correr. Era como si el tiempo se hubiera detenido y solo yo estuviera despierto allí dentro. El susurro continuaba, como un mantra apagado, y cuanto más trataba de ignorarlo, más fuerte parecía hacerse, hasta que de repente, silencio total otra vez. La misma sensación de antes, como si todo hubiera sido tragado por un vacío. Fue entonces cuando noté algo bizarro. Las ventanas, todas, estaban abiertas. Estaba seguro de que las había cerrado cuando me fui a dormir.
sobre todo la del cuarto donde yo estaba. Y más extraño aún, había marcas en el suelo, como si algo hubiera entrado arrastrando los pies por la tierra. Pero el piso de adentro estaba limpio, era de cerámica. Aún así, las marcas continuaban por dentro de la casa, como si alguien o algo hubiera caminado allí dentro mientras yo estaba despierto. En ese momento, tuve la certeza de que no estaba solo en esa casa, pero lo peor es que parecía que solo yo lo sabía. Lo único que pude hacer fue volver a mi cuarto, cerrar la puerta con llave y empujar una cómoda frente a ella. Sé que parece exagerado, pero en ese momento estaba convencido de que algo estaba dentro de la casa conmigo. Agarré mi celular para tratar de llamar a alguien, pero no tenía señal, y la batería ya estaba casi agotada. Me quedé sentado en la esquina del cuarto, con los ojos pegados a la puerta, esperando algún ruido, cualquier cosa, pero no pasó nada. Nada se movió, ningún sonido, ninguna señal de aquello que había visto u oído antes, y ese silencio me ponía más nervioso que si hubiera ruido. La madrugada fue pasando lentamente, como si los minutos duraran horas. Cuando el cielo empezó a aclarar un poco, me armé de valor y salí del cuarto. La casa estaba igual, pero con una energía extraña en el aire. No sé explicarlo. Era como si todo estuviera limpio de más. El olor era diferente, como de madera quemada o algo podrido mezclado con tierra mojada. Mis abuelos estaban despertando, actuando normalmente, como si nada hubiera pasado. Cuando les pregunté si habían oído algo durante la noche, solo dijeron que habían dormido como piedras. Los miré esperando alguna reacción, pero parecían ajenos. Sinceramente, eso me perturbó aún más. Salí afuera para ver si encontraba alguna explicación, cualquier cosa. Las marcas en el suelo todavía estaban allí, yendo desde la cerca hasta la puerta trasera de la casa. Eran como arañazos profundos en la tierra seca, con una forma que no podía identificar bien. No parecían huellas humanas ni de animal, era como si algo hubiera sido arrastrado o se hubiera arrastrado hasta allí. Pero nadie parecía verlo excepto yo. Mis abuelos ni se inmutaron. Dijeron que debía haber sido un puerco suelto o algo así, pero yo sabía que no era eso, no podía ser. Conozco bien el rancho, crecí yendo allá. Aquello era diferente. Durante la mañana traté de fingir que todo estaba bien, pero por dentro estaba al borde de un colapso. No podía dejar de mirar las sombras, los rincones oscuros de la casa. Cualquier reflejo, cualquier ruido más seco me hacía saltar. Era como si me estuvieran observando todo el tiempo, incluso de día. Hasta el perro parecía extraño. No se alejaba de mí, se quedaba acostado a mi lado, temblando, con los ojos bien abiertos, y aún así, mis abuelos seguían como si todo estuviera normal, como si fuera solo un día más en el rancho. Decidí irme más temprano. Ya no aguantaba más esa sensación de ahogo, de que algo iba a pasar en cualquier momento. Cuando fui a arreglar mis cosas, me di cuenta de que alguien había revisado mi mochila. Estaba abierta, con el cierre medio roto, y faltaba una camiseta que estaba seguro de haber guardado. Parecía una tontería, pero me dio un escalofrío fuerte. No era el objeto en sí, sino el hecho de que alguien, o algo, la hubiera tocado sin que yo lo supiera. Me sentía invadido, como si ni mis cosas fueran ya solo mías. A la hora de irme, mis abuelos insistieron en que me quedara una noche más. Dijeron que habían preparado un platillo que me gustaba mucho, pero me negué. Inventé una excusa cualquiera y dije que tenía que resolver algo urgente en la ciudad. La verdad es que no quería pasar ni una hora más en ese lugar. Mientras me despedía, miré alrededor una última vez, y fue entonces cuando lo vi. En lo alto del cerro, bien al fondo de la propiedad, había alguien parado. De nuevo, esa figura oscura, inmóvil. Me quedé helado. No dije nada para no asustar a mis abuelos. Solo me subí al coche y me fui lo más rápido que pude. En el camino de tierra, mientras manejaba, miré por el retrovisor unas 3 o 4 veces, y juro que, aunque la distancia aumentaba, esa figura parecía estar siempre en el mismo lugar, mirándome fijamente. Cuando agarré señal en el celular de nuevo,
recibí una notificación de que habían intentado acceder a mi cuenta de correo desde un dispositivo desconocido, con la ubicación apuntando exactamente al rancho. Eso fue la gota que derramó el vaso. Temblé entero. No sé si tiene alguna relación, pero eso me erizó hasta el alma. No he podido volver allá desde entonces, ni siquiera para visitar a mis abuelos. Ese lugar me marcó de una manera que nunca imaginé que fuera posible. Después de ese día, traté de seguir con mi vida normalmente, pero algo en mí había cambiado. No sé si fue miedo o trauma o qué sé yo, pero ya no pude dormir bien. Cada noche me despertaba a la misma hora, siempre alrededor de las 2 de la mañana, con esa misma sensación de que alguien me estaba observando. Incluso lejos del rancho, en mi casa, en mi cuarto, con todo cerrado y seguro. No había razón para sentirme así, pero la sensación era real, como si esa cosa me hubiera seguido de alguna forma, como si lo que estaba allá no se hubiera quedado allá. Llegué incluso a comentarlo con un amigo, medio avergonzado. ¿Sabes? Porque yo mismo pensaba que me estaba volviendo paranoico. Pero él me preguntó algo que no se me sale de la cabeza hasta hoy. ¿Te llevaste algo de allá? Y en el momento le dije que no, claro. Pero después me quedé pensando en la mochila que había sido revisada. Y entonces recordé que cuando volví del rancho, encontré una piedra extraña dentro de ella. Una piedra oscura, casi negra, medio áspera, del tamaño de la palma de la mano. Pensé que era solo suciedad que se había metido allí. La tiré sin pensarlo 2 veces. Pero ahora me pregunto si aquello tenía alguna relación. Después de esa plática, empecé a buscar relatos parecidos en internet. Amigo, me asusté con la cantidad de gente que describía cosas muy similares en ranchos y pueblos del interior de México. Gente que hablaba de figuras oscuras, pasos durante la noche, voces en idiomas extraños, sensaciones de parálisis. No estoy diciendo que sea lo mismo, pero la similitud es bizarra. Uno de los relatos que más me impactó fue de un tipo que dijo que estas cosas aparecen cuando la tierra ha sido profanada o cuando alguna energía antigua es perturbada. Y el rancho de mis abuelos está lleno de historias antiguas, de antes incluso de que ellos compraran el terreno. Recordé que mi abuelo una vez comentó, muy por encima, que el lugar ya había sido usado como refugio por fugitivos en la época de la Revolución Mexicana. Y antes de eso, decían que era paso de caravanas indígenas, mucho antes de que existiera la ciudad más cercana. Nunca le di importancia, pero ahora no puedo dejar de pensar que tal vez haya alguna energía allí que quedó atrapada. Algo que no debería ser tocado. Sé que parece cosa de película, pero quien ha pasado por esto sabe de lo que estoy hablando. No es invención. Es una sensación real, sofocante, que te cambia por dentro. Una semana después de que regresé del rancho, empecé a escuchar golpes en mi ventana durante la noche. Vivo en un departamento. En el 2º piso, no hay forma de que alguien alcance la ventana sin una escalera. Pero los golpes eran reales, fuertes, siempre 3 toques. La primera vez que pasó, casi me da un ataque. Corrí a prender las luces. Miré afuera. Nada. Ni una sombra. Pero lo más raro es que el perro del vecino empezó a aullar justo después. Nunca hacía eso. Fue como si también sintiera algo. Y esto se repitió por 3 noches seguidas. Siempre a la misma hora. Siempre de la misma forma. Llegué al punto de dormir con un cuchillo debajo de la almohada. Sabía que no servía de nada, pero era una forma de sentirme un poco más protegido. No sé. Empecé a rezar, algo que nunca hice en mi vida. Puse sal gruesa en la ventana. Dejé una Biblia abierta en el Salmo 91. Todo lo que escuché que podía ayudar, lo hice. Y aún así, la sensación de que aquello estaba cerca no se iba. Era como una sombra constante en el rabillo del ojo, y siempre en la noche, cuando todo se quedaba más quieto, era cuando más lo sentía. En una de esas madrugadas, me desperté con la sensación de que alguien me había llamado, una voz baja, casi susurrada, que decía mi nombre. Abrí los ojos y, por un segundo, juro que vi esa misma figura oscura parada en la esquina del cuarto. No tenía rostro, no se movía, solo estaba ahí. Cuando parpadeé, desapareció.
pero el aire estaba pesado, denso. Empecé a sudar frío, con la respiración acelerada. Esa noche fue la peor. Me quedé con la luz prendida hasta el amanecer, envuelto en una cobija, tratando de no enloquecer. Y desde entonces, a pesar de todo lo que intenté, esa presencia nunca desapareció por completo. Después de esa última aparición en el cuarto, decidí que necesitaba hacer algo más serio. Busqué a una mujer que me recomendaron, una señora que trabaja con limpieza espiritual y que ya ha lidiado con casos raros aquí en la región. Me atendió en su casa, muy sencilla, llena de imágenes de santos, hierbas secándose en el techo y ese olor fuerte a incienso y ruda. Le conté todo lo que había pasado desde el rancho, sin ocultar nada. Ella escuchó en silencio, solo moviendo la cabeza de vez en cuando. Al final, me miró muy seria y dijo: «Tú no trajiste algo de allá. Algo vino contigo». Dijo que, por lo que describí, parecía que había atraído a una entidad que no solo quería asustar, sino acompañarme, como si se hubiera conectado conmigo de alguna forma. Habló de la sombra del campo, algo que decía era común en áreas antiguas, donde hubo sufrimiento o prácticas olvidadas. Me dijo que muchas veces estas cosas se manifiestan para una persona específica, como si eligieran a alguien para cargar con eso. Le pregunté si se podía uno librar, y dijo que a veces sí, a veces no, pero que lo primero que debía hacer era cortar cualquier vínculo con el rancho. Su orientación fue clara: nada de volver, nada de objetos de allá, ni fotos. Me mandó tomar un baño con hierbas que ella preparó y hacer una limpia completa en mi departamento. Y durante 7 noches tendría que rezar antes de dormir y dejar un vaso de agua con sal al lado de la cama. Seguí todo al pie de la letra. En la primera noche de la limpia, los golpes en la ventana pararon. Fue la primera noche en semanas que dormí sin despertarme en medio de la madrugada. Casi lloré de alivio, pero al mismo tiempo tenía miedo de que fuera solo una tregua. Durante los días siguientes, la sensación de ser observado fue disminuyendo. Poco a poco, empecé a volver a la normalidad. Pude dormir, trabajar, salir de casa sin mirar a los rincones oscuros todo el tiempo. Pensé que finalmente aquello se había ido, pero aún así, la señora me advirtió: si vuelves al rancho, todo puede empezar de nuevo, y es por eso que hasta hoy evito incluso pasar cerca de esa región. Mis abuelos siguen allá, y los extraño muchísimo, pero nunca más pude volver. Siempre invento una excusa. Digo que estoy ocupado, que el coche tiene problemas, pero la verdad es que el miedo es más fuerte, y aunque haya pasado el tiempo, a veces todavía siento esa incomodidad, esa punzada en el pecho, como si algo me recordara que todo eso realmente pasó. No fue un sueño, no fue invención. Hay noches en que me despierto de repente, con el corazón acelerado, sin entender por qué. No veo nada, no escucho nada, pero la sensación está ahí, pegada a mí, como una cicatriz invisible. A veces me sorprendo mirando por la ventana de mi cuarto, imaginando que, si miro por suficiente tiempo, voy a ver esa silueta parada de nuevo, y solo de pensarlo, ya se me empiezan a sudar las manos. También evito hablar de esto con otras personas. Solo lo compartí con 2 amigos cercanos y ahora aquí, en este foro, porque sé que hay gente que ha pasado por cosas parecidas. Gente que no está buscando atención, sino solo tratando de entender lo que vivió. Porque es eso. Yo no entiendo hasta hoy. No sé qué era, qué quería, de dónde vino. Solo sé lo que sentí. Y eso nadie me lo quita. El miedo, la desesperación, la sensación de que mi realidad había sido invadida por algo que no pertenece a este mundo. Eso se quedó en mí. Y lo más raro es que mis abuelos siguen actuando como si nada hubiera pasado. Ya les he preguntado algunas veces, con cuidado, tratando de sacarles algo, pero siempre cambian de tema. Solo una vez, mi abuela dijo, medio susurrando: es mejor no meterse con ciertas cosas. Hay cosas que es mejor dejar quietas. Después de eso, nunca más habló del asunto, y eso me hace pensar, ¿será que ellos saben algo? ¿Será que esto ya ha pasado antes? Porque la forma en que ignoraron todo, como si fuera parte de la rutina, fue lo que más me asustó. Como si, para ellos, aquello fuera normal.
Ya han pasado casi 2 años desde aquella noche en el rancho. A veces parece que fue una pesadilla. Otras veces recuerdo cada detalle con tanta claridad que es como si hubiera pasado ayer. Trato de no pensar mucho en eso, porque siempre que me pongo a recordar, algo parece agitarse, como si solo el hecho de traerlo a la mente ya fuera una invitación para que todo vuelva. Es una sensación difícil de explicar a quien nunca ha pasado por nada parecido, y por más que pase el tiempo, hay algo dentro de mí que nunca más volvió a la normalidad. Evito hablar sobre el rancho, sobre aquella noche, sobre lo que sentí y vi. Pero hay días en que me despierto con la garganta seca y una sensación rara en el aire, como si hubiera alguien parado al lado de la cama, solo observándome. Y aunque no vea nada, sé que no estoy solo. Hasta me he acostumbrado a eso, y esa es la parte más aterradora. Uno se acostumbra. Aprende a convivir con este tipo de cosas en silencio, fingiendo que todo está bien, que lo superó. Pero hay noches en que el miedo vuelve, silencioso, de la misma manera que empezó allá en aquel rancho. Una cosa que nunca olvidé fue la última vez que hablé con mi abuela sobre esto. Ya estaba medio olvidadiza, con la memoria fallando a veces, pero ese día estaba lúcida. Le pregunté de repente si alguna vez había visto algo raro en ese lugar. Se quedó callada por un rato, mirando a la nada, y después dijo solo una frase: «Hay cosas que nunca se van, solo se quedan esperando la próxima visita». Después de eso, cambió de tema, como si no hubiera dicho nada. Eso se quedó dando vueltas en mi cabeza por semanas. Hoy pienso que tal vez el rancho no esté exactamente embrujado, sino más bien guardado. Como si hubiera algo ahí antiguo que pertenece a esa tierra. Algo que no le gusta ser molestado. Tal vez hice algo que despertó eso, sin siquiera saberlo. Tal vez solo el hecho de estar ahí, de haber mirado demasiado, sentido demasiado, ya fue suficiente. No sé. Solo sé que desde aquel día nunca más fui la misma persona, y nunca más pude dormir con la ventana abierta. Hasta hoy, de vez en cuando, recibo llamadas sin número, en medio de la madrugada. Siempre cuelgan en la primera llamada. Ya perdí la cuenta de cuántas veces ha pasado esto. Puede ser coincidencia, puede ser una broma, lo sé, pero siempre es a la misma hora, 2:03 de la mañana, exactamente la misma hora en que todo empezó aquella noche. Ya cambié de número, cambié de compañía telefónica, aún así pasa, y aprendí a simplemente dejar que suene. Ya no contesto. Nunca más contesté. Hay gente que dice que estas cosas solo les pasan a quienes creen. Yo no creía, y aún así pasó. Y es por eso que creo que estas cosas eligen, tal vez por casualidad, tal vez por algún tipo de energía que emitimos sin saberlo. Solo sé que, si algún día estás en un lugar aislado, demasiado silencioso, y sientes que el tiempo parece haberse detenido, no lo ignores. Presta atención a lo que tu cuerpo está sintiendo, porque a veces lo que llamamos presentimiento es solo el aviso de que hay algo ahí contigo. Y lo más aterrador de todo es que, desde aquel día nunca más soñé. No sé si fue un bloqueo, miedo o qué sé yo, pero me dormía y despertaba en el vacío. Hasta la semana pasada, por primera vez en casi 2 años, soñé. En el sueño, estaba en el rancho. Todo estaba oscuro, silencioso, y en medio de la oscuridad había alguien esperándome en el porche. Cuando me acerqué, me di cuenta de que era la misma figura parada en la cerca aquella primera noche. Solo que esta vez habló. No recuerdo lo que dijo. Solo recuerdo despertar con el corazón casi saliéndose por la boca y con una cosa clara en mi mente. Tal vez esto aún no haya terminado. Nunca fui de creer en esas historias que cuenta la gente del interior. Siempre pensé que era exageración, cosa de gente que creció con miedo a la oscuridad y a las leyendas que se pasan de boca en boca. Pero después de lo que me pasó en Santa Marta, un pueblo en el sur de Jalisco, mi visión sobre todo esto cambió. Todavía no puedo explicar lo que vi y sentí ese día. Solo sé que, hasta hoy, hay cosas que trato de olvidar y no puedo.
Es como si hubiera dejado una parte de mí en ese lugar. Fue un domingo por la mañana que llegué al pueblo. Mi tía abuela había fallecido y la familia pidió ayuda para limpiar su casa, que era antigua y estaba medio alejada, en una colina cerca de la carretera principal. Fui porque estaba desempleado y necesitaba salir un poco de casa, ¿sabes? Pensé que sería solo un fin de semana tranquilo, sacando trastos viejos y limpiando polvo. Cuando llegué, el tiempo estaba nublado y el clima raro, medio bochornoso, como si fuera a llover, pero sin nada de viento. Y la casa, hermano, la casa me dio una sensación extraña desde el principio. Era de esas casas antiguas de adobe, con techo de barro y ventanas de madera pesadas. Todo allí dentro olía a cosa guardada, mezcla de moho con vela vieja. Había retratos antiguos en las paredes, muebles cubiertos con sábanas y un silencio que parecía pesar en el aire. Me junté con 2 primos para organizar las cosas, y la idea era empezar por los cuartos e ir bajando hasta el sótano, que nadie había tocado en años. Ni siquiera sabía que había sótano, para ser honesto. Solo lo descubrí cuando uno de mis primos señaló una puertecita cerrada en el suelo de la despensa. El detalle es que, desde que llegué, me di cuenta de que nadie quería hablar sobre ese sótano. Siempre que alguien lo mencionaba, cambiaban de tema o decían que era solo basura vieja. Pero se podía ver en sus caras que había algo más ahí. Parecía miedo de verdad. Al final del día, cuando ya habíamos vaciado la mitad de la casa, decidí preguntar de nuevo. Un primo mío solo dijo: «Nadie entra ahí desde que murió su marido. Dicen que fue ahí abajo». Y ya, eso fue todo. Me quedé con eso en la cabeza, pero lo dejé pasar, hasta que la curiosidad pudo más. Más tarde, cuando ya estaba oscureciendo, volví solo a la despensa. No sé explicar por qué. Algo me jalaba hacia allá. La puertecita del sótano era pequeña, con un candado oxidado, pero nada que unos alicates no pudieran resolver. Y eso fue lo que hice. Forcé hasta lograr abrirla. La madera crujió fuerte, y el olor que subió de ahí fue lo peor que he olido en mi vida. Parecía algo muerto, mezclado con polvo, un olor húmedo, viejo, sofocante. La escalera era de concreto, estrecha, y bajaba a una oscuridad total. Encendí la linterna del celular y fui bajando despacio. Conforme bajaba, el aire se volvía cada vez más pesado. Juro que sentí presión en los oídos, como si estuviera sumergiéndome en aguas profundas. Las paredes eran de piedra, medio húmedas, y el suelo cubierto de tierra apisonada. Abajo solo había un cuarto, pequeño, con el techo bajo, lleno de cajas viejas y cosas que parecían olvidadas hace décadas. Pero lo que me hizo congelarme fue lo que había en la esquina. Era una especie de altar improvisado, con velas apagadas, varias cruces de madera colgadas y un muñeco extraño en el centro, hecho con tela, cabello humano y clavos atravesando los brazos y piernas. Me quedé paralizado, ni siquiera pude parpadear. Fue entonces cuando empecé a oír pasos detrás de mí, viniendo de la escalera. El problema es que yo había cerrado la puerta por dentro, solo por precaución. No había forma de que alguien hubiera entrado. Los pasos eran lentos, pesados, y hacían eco en las paredes de piedra. Apunté la linterna hacia la escalera, pero no vi nada. Sin embargo, los pasos continuaban. Todo mi cuerpo se erizó. No podía moverme. Era como si el miedo me paralizara. Entonces, de repente, todas las velas en el altar se encendieron al mismo tiempo. Sin fósforos, sin viento, sin nadie ahí más que yo. Y fue entonces cuando sentí algo que nunca olvidaré. Una presencia, como si algo estuviera pegado a mi espalda. Sentía el aire caliente, como una respiración detrás de mi nuca. Intenté voltearme, pero mi cuerpo no obedecía. Solo podía oír mi corazón latiendo fuerte, como si fuera a explotar. Cerré los ojos con fuerza y empecé a rezar, algo que no hacía desde niño. Y de repente, todo paró. Las velas se apagaron, los pasos cesaron, y el aire volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Salí corriendo de ahí como si mi vida dependiera de ello. Cuando llegué arriba, sudando frío, mis primos me miraron con una cara extraña. Debía estar blanco.
pálido de verdad. Uno de ellos preguntó qué había pasado, y yo solo pude decir, hay algo mal en ese sótano. Se miraron entre ellos, y fue entonces que el mayor, Jorge, decidió contar la verdad. Dijo que el marido de mi tía abuela fue encontrado muerto ahí abajo, encerrado, con los ojos abiertos, como si hubiera muerto de susto. Dijeron que él se metía con cosas raras, rezos antiguos, brujerías pesadas, tal vez hasta magia negra, y que después de que murió, la vieja cerró el sótano y nunca más dejó que nadie entrara. Nadie de la familia quería vivir en esa casa, pero tampoco la vendían. Decían que quien intentaba reformarla o tocar mucho ahí dentro acababa enfermándose. Hubo un albañil que se cayó del andamio de la nada, otro que tuvo un ataque y huyó del pueblo. Yo pensé que era exageración hasta que entré en ese sótano, hasta que sentí aquello en mi espalda. No fue imaginación, no fue estrés. Yo estaba bien, estaba sobrio, estaba con la cabeza despejada. Y lo que sentí ahí abajo no fue normal. Aquello no era solo miedo. Era como si hubiera invadido el espacio de algo que estaba esperando que alguien cometiera ese error. Esa misma noche, empecé a sentir un zumbido extraño en el oído. Pensé que era cansancio, pero el sonido no paraba. Era como un chirrido bajo, que a veces parecía convertirse en una voz, muy lejana, casi inaudible. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía esa escena de las velas encendiéndose, y ese muñeco, parado en medio del altar, con los clavos atravesándolo, parecía estar vivo. Era como si me estuviera mirando fijamente. El rostro no tenía ojos, pero juro que sentía una mirada viniendo de ahí. En la madrugada me levanté para beber agua y vi algo por la ventana de la cocina, una figura parada en medio del patio, inmóvil, oscura. Cuando parpadeé, desapareció. Al día siguiente quise irme. Mis primos incluso trataron de convencerme de quedarme un día más, pero inventé que me sentía mal y me fui antes del almuerzo. Me fui con el estómago revuelto y la cabeza dando vueltas. En la carretera, la imagen del sótano no salía de mi mente. Cuando llegué a casa, fui directo a la ducha, como si quisiera quitarme el rancho de encima. Tiré la ropa que usé allá a la basura, pero el olor, ese olor del sótano, todavía parecía pegado a mí. Y lo más bizarro, cuando fui a abrir mi mochila, encontré un pedazo de la tela de ese muñeco dentro, enrollado, como si hubiera sido colocado ahí a propósito. Aquello me hizo entrar en pánico. Yo no traje nada de allá, lo juro. No toqué ese muñeco, ni siquiera me acerqué. Pero el trapo estaba ahí, sucio, apestoso, con una mancha oscura en el medio. Lo agarré con una bolsa, lo tiré y traté de olvidarlo, pero esa noche tuve la primera pesadilla. Soñé que estaba de nuevo bajando al sótano, solo que esta vez la escalera parecía interminable, y el muñeco caminaba, no con las piernas, sino como si fuera jalado por algo invisible. Me desperté gritando, con la sábana enrollada en el cuello y la misma presión en los oídos que sentía allá abajo. En los días siguientes, empecé a sentirme agotado, como si algo estuviera drenando mi energía. Mis ojos se hundieron, mi piel empezó a ampollarse, y el chirrido en el oído aumentaba cada vez que me quedaba solo. Incluso en el trabajo, la gente lo notó. Dijeron que estaba raro, callado, apagado. Y yo sentía eso mismo. Era como si una parte de mí se hubiera quedado en ese sótano y otra parte hubiera venido conmigo. Empecé a ver sombras por la casa, principalmente de noche. Siempre en el rabillo del ojo, siempre desapareciendo demasiado rápido para que pudiera verlas de verdad. Hubo un día que llegué del trabajo y encontré todas las lámparas de la casa quemadas. Todas, como si hubiera habido un cortocircuito, pero nada más estaba fuera de lugar. Y había un montón de tierra esparcida en el suelo de la sala, como si alguien la hubiera traído de afuera. Tierra igual a la del sótano, seca, oscura, con ese olor extraño. Fue entonces que decidí buscar ayuda, de nuevo. Volví con la misma mujer que ayudó a un amigo mío tiempo atrás. Ella solo me miró y dijo, «Te lo trajiste contigo», y eso me paralizó. Ni siquiera esperó a que le contara nada.
Hizo una especie de limpia con hierbas, bendijo agua, encendió unas velas y me mandó repetir unas palabras que ni siquiera entendía bien. Durante el ritual, el olor del sótano volvió, fuerte, y empecé a sudar frío, incluso con la ventana abierta y el ventilador encendido. En medio del ritual, ella se detuvo de repente y se quedó en silencio por unos segundos. Después solo dijo: «No va a ser fácil, esto no te quiere soltar». Le pregunté qué era aquello, y respondió que probablemente fue algún tipo de trabajo atado, algo que fue dejado para vigilar o atrapar, y que yo había sido el idiota que abrió la puerta. Literalmente. Me dio un listón rojo para usar en la muñeca, y dijo que ya no podía volver a ese pueblo. Me pidió que evitara hablar sobre el sótano, sobre el muñeco, sobre todo. Dijo que hay cosas que se alimentan del recuerdo. Seguí lo que me mandó. Pasé días tratando de no pensar más en el asunto. Y con el tiempo, las cosas fueron volviendo a la normalidad. La energía mala fue disminuyendo. El chirrido fue desapareciendo. Las pesadillas pararon. No de un momento a otro, pero se fueron. Como si aquello se hubiera cansado o hubiera perdido el interés. Solo que incluso después de todo esto, hay algo que nunca más volvió a la normalidad. Mi reflejo. Puede parecer una locura, pero desde ese día evito los espejos. No porque vea cosas en ellos, sino porque ya vi, una vez, estaba cepillándome los dientes de noche, meses después de lo que pasó, cuando me di cuenta de que mi reflejo todavía tenía la boca cerrada, incluso cuando yo estaba escupiendo la espuma. Duró un segundo, como máximo, pero fue suficiente. Desde entonces, solo me miro al espejo de reojo. No sé si era cosa de mi cabeza, pero no tengo el valor de probarlo de nuevo. Una vez, mi primo Jorge me mandó un mensaje. Dijo que la casa se había vendido. Una pareja de fuera la compró por un precio ridículamente bajo. Dijeron que iban a reformarlo todo, convertirlo en una posada. Yo solo respondí: ¿tocaron el sótano? Y él se quedó un tiempo sin responder. Después mandó una única frase: ya empezaron a derribar todo allá abajo. Desde ese mensaje, nunca más tocó el tema. Yo tampoco quise saber qué pasó después, pero a veces pienso, ¿y si liberaron algo que solo estaba esperando ser soltado? Nunca más volví a Santa Marta. Nunca más hablé con nadie de allá. Mi familia piensa que exageré, que fue cosa de mi cabeza, pero yo sé lo que viví, sé lo que sentí en ese sótano. Aquello era real, aquello me vio, me tocó, entró en mi vida y dejó una marca que hasta hoy llevo conmigo. No sé si esa cosa se fue de verdad o solo está dormida en algún rincón, esperando. Pero cada vez que veo una vela apagarse sola o siento ese olor a tierra y moho de nuevo, todo mi cuerpo se eriza, como si una parte de mí todavía estuviera conectada a ese lugar. Y lo más aterrador es que, a veces, todavía me despierto con el ruido del candado abriéndose, no aquí en casa, sino en mi cabeza, como si, en algún plano que no entiendo, esa puertecita de la despensa estuviera siendo abierta de nuevo, muy despacio, y me quedo ahí, en la oscuridad, esperando sentir de nuevo esa respiración caliente detrás de mí. Pero nada sucede, solo el silencio, un silencio pesado, como si fuera el sonido de la cosa preparándose para volver. Y eso es lo que más me asusta, el hecho de que aún puede no haber terminado. Nunca fui del tipo miedoso. Ya hice senderismo en medio del monte, acampé solo, crucé carreteras de madrugada con el coche casi sin gasolina. Pero lo que me pasó cerca de San Felipe del Agua, en el interior de Oaxaca, me sacudió de una manera que hasta hoy me da escalofríos solo de recordarlo. No vi ningún fantasma con sábana ni criatura de película de terror, pero juro por todo lo más sagrado, entré en un lugar donde las cosas simplemente no siguen las reglas de nuestro mundo. Todo empezó cuando fui a visitar a un amigo que se había mudado para allá. Es de esos que lo dejan todo para vivir en el campo, lejos del bullicio de la ciudad. Estaba viviendo en un rancho que él mismo estaba reformando,
a unos 15 minutos del centro del pueblo. La carretera hasta allí era de tierra, llena de curvas y monte a ambos lados. Llegué bien, pasamos el día platicando, comiendo. Él me mostró el lugar. La casa era sencilla, pero encantadora. Pero al final de la tarde me avisó que necesitaba salir para resolver un asunto rápido en la ciudad vecina y que si quería, podía irme o esperar a que volviera. Le dije que me iría porque estaba empezando a oscurecer y no conocía bien la región. Me explicó bien el camino de vuelta. Era solo seguir el caminito principal hasta encontrar el letrero de la ciudad, luego girar a la derecha. Simple, ¿no? Debería serlo, pero no lo fue. Cuando entré en el coche y empecé a conducir, el sol ya se había puesto y todo se estaba poniendo medio azulado, esa luz rara del inicio de la noche. La carretera era estrecha, pero tranquila. Encendí las luces altas y seguí, pero después de unos 10 minutos, empecé a sentir que algo andaba mal. Ya no reconocía el camino. Los árboles parecían más cerrados. La carretera estaba cada vez más estrecha y juro que empecé a ver unas cruces pequeñas clavadas al borde de la carretera, como esas que ponen cuando alguien muere en un accidente. Al principio pensé que era mi imaginación, luego vi otra más y entonces paré el coche. Agarré el celular para mirar el GPS, pero claro, sin ninguna señal. Incluso intenté dar marcha atrás, pero cuando miré por el retrovisor, ya no se podía ver la entrada de la carretera de donde había venido. Solo monte, como si hubiera sido tragada. Decidí seguir adelante muy despacio. Empecé a sentir una opresión en el pecho, una angustia absurda, como si estuviera siendo jalado hacia algún lugar y no tuviera control. La carretera ya no tenía nada de los puntos que mi amigo había descrito, ningún letrero, ningún cruce, solo una línea recta de tierra apisonada, cada vez más oscura, cada vez más silenciosa. Y ese silencio no era normal. Era el tipo de silencio que escuchas. Un silencio que pesa en el oído, que te hace querer gritar solo para asegurarte de que tu voz todavía sale. Unos minutos después, vi a una mujer caminando en medio de la carretera, sola, con vestido blanco, con el cabello negro lacio, caminando descalza. Casi frené de golpe, pero ella ni reaccionó. Solo siguió caminando, como si no hubiera notado el coche detrás. Toqué el claxon, nada. Me acerqué despacio. Era como si estuviera en trance. Pero lo más raro es que cuando pasé junto a ella, miré por el retrovisor y ya no estaba allí. Desapareció, de la nada. Y fue en ese momento que me di cuenta de que el miedo que estaba sintiendo no era solo nervios, era un miedo profundo, instintivo, como ese que sentimos cuando sabemos que algo está muy mal. Intenté dar la vuelta, pero la carretera era muy estrecha y tendría que maniobrar con calma. Fue entonces cuando, sin más ni más, el coche se apagó. Simplemente se apagó. No era falta de combustible, no era una avería, solo se apagó. Intenté arrancarlo de nuevo, y nada. Oscuridad total, silencio total. Y entonces, por primera vez, lo escuché. Era como un llanto bajo, medio distante, viniendo de dentro del monte. Un sonido tan triste y angustiado que me hizo un nudo en la garganta. Pero el llanto se iba acercando, más cerca, y después se volvió susurro, como si alguien estuviera diciendo mi nombre. Me quedé paralizado. Tenía tanto miedo que ni siquiera pude salir del coche. Me bloqueé. Solo pude cerrar las puertas con seguro y quedarme allí, con la respiración contenida y los ojos bien abiertos, tratando de entender si aquello era real o algún tipo de alucinación. Pero no estaba dormido, estaba sobrio, estaba allí, y el llanto continuaba. Parecía que venía de varios lugares al mismo tiempo, y era extraño, porque a veces sonaba como niño, a veces como mujer, a veces como algo que ni siquiera parecía humano. Empecé a rezar en voz baja, aunque no soy religioso. Era lo único que se me ocurría. De repente, las luces interiores del coche parpadearon. 1, 2 veces, y entonces, en el parabrisas, apareció una marca de mano, como si alguien hubiera tocado desde fuera.
pero la mano estaba al revés, como si estuviera por dentro. Empecé a gritar. Grité como nunca había gritado antes en mi vida. Golpeé el volante, intenté arrancar el coche de nuevo y por un milagro arrancó. Encendí los faros y aceleré, sin ni siquiera pensar hacia dónde iba. Solo quería salir de allí. El problema es que la carretera parecía no tener fin. Por más que acelerara, todo parecía igual. Fue cuando vi, una vez más, a aquella mujer. Pero ahora estaba de frente, en medio de la carretera, con los brazos abiertos, y el rostro, hermano, su rostro no tenía ojos, solo agujeros profundos, oscuros. Desvié el coche en el último segundo y fui a parar en medio del monte. Choqué el coche contra una cerca de alambre y me desmayé por unos segundos. Cuando desperté, el motor aún estaba encendido y lo único que oía era mi propio corazón. Salí del coche tambaleándome, sin entender bien dónde estaba, y fue entonces cuando vi una casa sencilla de adobe con una luz encendida en el porche. La primera construcción en kilómetros. Caminé hasta allí casi arrastrándome. Toqué la puerta y un señor muy viejo atendió. Me miró como si ya supiera lo que había pasado. Casi no preguntó nada. Solo dijo: «Agarraste la carretera equivocada». Me hizo entrar, me trajo un vaso de agua y se quedó en silencio mientras yo trataba de recomponerme. Después de un rato, me explicó que allí en la región había una carretera que no aparecía en ningún mapa. Una carretera que solo aparecía para algunas personas en ciertas noches. Dijo que era un camino de los que se fueron, un lugar donde el tiempo y la lógica no funcionan bien, donde entras pero no siempre sales. Le pregunté cómo sabía eso. Respondió solo con una mirada pesada, como quien ya ha vivido eso también. Dijo que había encontrado a otras personas antes que yo, gente que apareció en su puerta de la nada, igual que yo. Algunos se enfermaron, otros nunca más hablaron. Uno, según él, desapareció de nuevo antes de amanecer. Yo no sabía si creerle, pero por el estado en que estaba, nada me parecía absurdo ya. Dormí allí esa noche sin soñar, pero me desperté con una sensación horrible, como si algo me hubiera seguido hasta allí y aún estuviera al acecho. A la mañana siguiente, el viejo me acompañó de vuelta hasta una carretera de tierra, diferente de la que yo había agarrado. En cuestión de 20 minutos, estaba de vuelta en el pueblo. Fui directo a encontrar a mi amigo, que ya estaba casi llamando a la policía, pensando que había sufrido un accidente. Cuando le conté lo que pasó, se puso blanco. Dijo que ya había oído hablar de esa carretera, pero que pensaba que era solo leyenda local, cosa que los viejos contaban para asustar a los forasteros. Yo no respondí. Solo le pedí que me prometiera que nunca más me dejaría salir solo por esos rumbos. Volví a mi ciudad el mismo día. El coche quedó con arañazos extraños, como si hubieran pasado uñas por los lados, pero lo peor ni siquiera fue eso. Lo peor fue el olor que quedó dentro del coche. Un olor a flores podridas, como jazmín muy fuerte mezclado con algo muerto. Lo lavé, cambié las alfombras, eché perfume. No sirvió de nada. El olor desapareció solo después de una semana. Pero a veces, cuando el coche se queda parado mucho tiempo, vuelve. Débil, pero vuelve. Como si fuera un recordatorio de que estuve en un lugar donde no debía estar. Después de volver, intenté seguir con mi vida normalmente, pero hay cosas que simplemente no nos dejan seguir en paz. Durante semanas, cada vez que me iba a dormir, tenía la misma sensación, la de que el coche todavía estaba en esa carretera, como si una parte mía se hubiera quedado atrapada allí. Me despertaba con el cuerpo pesado, el corazón acelerado y con una imagen clara en la cabeza, los ojos vacíos de aquella mujer. Esa cosa no parecía viva, pero tampoco parecía muerta. Era como si fuera un recuerdo materializado de algo que no debería estar aquí. Lo más extraño es que nadie pudo encontrar esa carretera después. Mi amigo dijo que volvió al tramo que me había descrito. Anduvo todo de nuevo y no encontró ninguna entrada que llevara al lugar que yo describí. Incluso encontró una cerca rota, donde debo haber chocado, pero la carretera en sí, nada. Solo monte cerrado. Ningún sendero, ningún claro, nada.
como si se hubiera cerrado de nuevo, como si solo me hubiera dejado salir porque tuve suerte, o tal vez porque no era mi hora. No lo sé, pero cada vez que pienso en eso, me da un apretón en el pecho. Una vez, intenté contar esta historia a un grupo de amigos. Se rieron. Dijeron que debía haber soñado, que era una alucinación, que probablemente me dormí al volante e imaginé todo. Hasta yo quería creer eso. Sería mucho más fácil, pero no fue un sueño. Recuerdo los detalles, el sonido de mis neumáticos en la tierra apisonada, el olor de las flores podridas, la marca de la mano en el vidrio, el viejo que no parecía sorprendido de verme. Todo pasó de verdad. Y hasta hoy, el coche aún se avería cuando paso por lugares con muchos árboles cerrados. ¿Coincidencia? Tal vez, pero ve a explicárselo a quien vio lo que yo vi. Lo más bizarro ocurrió meses después, cuando todo parecía estar ya en paz. Recibí una carta sin remitente, papel amarillento, doblado con cuidado, dentro de un sobre con mi nombre completo. Solo tenía una frase escrita, en español antiguo, como de esos libros viejos de iglesia: no todos los caminos llevan de vuelta. Fue como si el lugar me estuviera recordando que estuve allí, como si dijera: sabemos quién eres, y ahora tú también sabes quiénes somos nosotros. Desde entonces, nunca más conduje de noche en carretera de tierra, nunca más confié en caminos que parecen demasiado fáciles, y siempre que viajo, llevo conmigo un rosario, una navaja pequeña y un espejo de bolsillo. Me dijeron que el espejo aleja las cosas malas. No sé si ayuda, pero me da un poco de paz. Lo que sé es que, si algún día estás conduciendo por un pueblo pequeño en México y aparece una carretera que no estaba en el mapa, no entres, ni por curiosidad, porque hay caminos que no son para la gente común. Hay lugares que no pertenecen a este mundo. Y lo más perturbador de todo es que, a veces, en el silencio de la noche, cuando todo está demasiado tranquilo, aún escucho aquel llanto, lejano, apagado, como si estuviera del otro lado de algo. Y cada vez que eso pasa, no miro hacia atrás. Porque si hay algo que aprendí en aquella carretera es esto: lo que te llama en la oscuridad no quiere ayuda, quiere compañía. Esta historia me ocurrió hace poco más de un año, en Tepalcatepec, Michoacán. Fui allá porque mi tío necesitaba ayuda con su rancho, después de que el capataz lo dejó todo y se fue de repente, diciendo que ya no aguantaba eso. En ese momento, pensé que simplemente ya no quería saber nada de trabajar en el campo, pero después entendí perfectamente a qué se refería con eso. Y te digo, si no lo hubiera vivido con mis propios ojos, jamás lo habría creído. El rancho quedaba un poco alejado del centro del pueblo. Nada del otro mundo. Cosa de unos 20 minutos en coche. Era una propiedad antigua, con cercas de alambre, un cobertizo para herramientas, un establo y una casa sencilla, de techo bajo y patio grande. El primer día, todo parecía tranquilo. El clima era seco, el cielo despejado. Las vacas pastaban como siempre. Solo mi tío estaba algo raro. Callado, medio tenso, parecía dormir mal. A cada rato miraba hacia los tejados y alrededores como si esperara ver algo. Cuando le pregunté si todo estaba bien, solo dijo: si oyes ruido en la noche, no salgas a ver. Déjalo estar. Pensé que exageraba, pero entonces llegó la noche y, hermano, ¿qué noche? Todo parecía normal hasta alrededor de las 2 de la mañana, cuando empecé a oír pasos pesados andando sobre el tejado de la casa. Pasos de verdad. No era un animal corriendo, ni una rama golpeando. Eran pasos lentos, acompasados, como si alguien grande, estuviera caminando allí arriba. Y no era una vez u otra. Eran varias idas y venidas, y no se podía ver nada por las ventanas, porque el alero era bajo y hacía sombra. Me quedé paralizado, escuchando aquello por más de media hora. Después, los pasos pararon de repente. El silencio que quedó era tan denso que se podía oír mi corazón. Al día siguiente, le pregunté a mi tío si él también lo había escuchado.
Dijo que sí y solo añadió: «Todas las noches es así». Y no quiso hablar más. Intenté reírme de aquello, decir que podía ser un gato o algún vagabundo intentando robar algo, pero él solo me miró serio y dijo: «Ya pusieron trampas, ya dejaron perros sueltos, ya llamaron a gente para vigilar. No es animal, no es gente». Eso me erizó la piel. En la segunda noche, los pasos volvieron, solo que esta vez parecían más fuertes, como si algo estuviera arrastrando parte del cuerpo. Y hubo un momento en que aquello se detuvo justo encima de mi cuarto. La madera del techo llegó a crujir. Me quedé acostado, con la cobija hasta la barbilla, temblando como un niño. La sensación era horrible, como una mezcla de miedo y náuseas, como si mi cuerpo supiera que había algo mal. Y para empeorar, fuera de la casa, las vacas empezaron a agitarse, mugiendo, pateando el suelo. Una de ellas incluso rompió la cerca intentando huir. A la mañana siguiente, fuimos a revisar el tejado. No había huellas, nada, pero había unos pedazos de teja rotos, como si alguien muy pesado hubiera pasado por allí. En el pasto, las vacas estaban nerviosas, y una de ellas tenía el ojo lastimado, blanquecino, como si hubiera recibido un golpe o se hubiera enfermado de repente. Fue en ese punto que empecé a tomarlo en serio. ¿Y la peor parte? El viejo que cuidaba del rancho antiguamente, un señor llamado Ciriaco, apareció de visita y cuando supo lo que estaba pasando, solo dijo: «Volvió, ¿verdad?», y se dio la vuelta, sin decir nada más. En la tercera noche, decidí no dormir. Me quedé con un cuchillo al lado de la cama, la luz apagada, esperando. Y de nuevo, alrededor de las 2:30, los pasos comenzaron. Pero esta vez hubo algo diferente. Escuché una especie de respiración, baja, ronca, arrastrada, como si aquello estuviera cansado. Pero lo más bizarro fue el sonido que vino después, una especie de risa baja, seca, como si alguien estuviera riendo sin ninguna emoción. Y después, 3 golpes fuertes en la teja justo encima de mi cabeza. Como si aquello supiera exactamente dónde estaba yo. Estaba sudando frío, el cuchillo en mi mano temblaba, y solo pensaba en 2 cosas: no salir del cuarto y tratar de no hacer ruido. Ya ni respiraba bien. Me quedaba solo escuchando ese sonido bizarro encima de mí, como si algo se estuviera arrastrando por el tejado con los huesos crujiendo a cada movimiento. Y entonces, de repente, todo quedó en silencio, del tipo que hace que los oídos te zumben, hasta que escuché un chasquido bien fuerte viniendo de la puerta de la sala. No era el viento, no era un animal. Era el sonido de la manija moviéndose. Y juro por todo que vi la sombra pasar por la rendija debajo de la puerta de mi cuarto. Aquello no era sombra de persona, era baja y ancha, y parecía deslizarse, como si no tuviera piernas, pero dejara un peso en el aire. Mi pecho empezó a doler, de tanto que contenía la respiración. Estaba seguro de que, si hacía cualquier movimiento, iba a atraer aquello hacia adentro. El tiempo parecía no pasar. Solo miraba la rendija de la puerta, esperando ver un pie, una mano, cualquier cosa, pero solo veía esa silueta inmóvil, y después de unos segundos que parecieron una eternidad, simplemente desapareció. Se evaporó. No anduvo, no salió, desapareció. A la mañana siguiente, mi tío me miró y preguntó si yo también la había visto a Ezella. No respondí, ni podía. Él solo dijo: «Se acercó más esta vez». Y entonces me contó que aquello empezó después de que abrieron una parte antigua del establo, que había estado cerrada por décadas. Un rincón con suelo de tierra apisonada que su padre mandó sellar cuando era joven. Según él, decían que allí habían enterrado a alguien o algo. Nadie sabía bien, solo que desde que lo reabrieron, las cosas empezaron a suceder. Primero con los animales, después con la gente. Me contó de un cuidador que desapareció por 2 días y apareció de vuelta con el cuerpo todo arañado, sin recordar nada. De una mujer del pueblo que decía oír a un niño llamándola desde los tejados, e incluso de un sacerdote que se negó a bendecir la propiedad, diciendo que allí no era lugar para que Dios entrara. Yo escuchaba todo con el estómago revuelto,
Ya no era curiosidad o miedo, era terror. Ese miedo primitivo que uno siente sin necesidad de ver nada, solo de saber que algo allí no es natural, que no pertenece a este mundo. En la cuarta noche, decidí dormir fuera de la casa, en un colchón improvisado en el cobertizo de herramientas, con la idea tonta de que el techo de zinc me protegería. Pero a las 12 en punto, oí el ruido de algo subiendo despacio por las paredes de fuera. Era como si unas garras se estuvieran clavando en la madera. Fui apagando la linterna y encogiéndome. Ahí, cuando la cosa llegó al techo, no anduvo, corrió. Hizo un ruido tan fuerte que parecía que todo iba a derrumbarse, y entonces empezó a arañar el techo con fuerza, como si supiera que yo estaba allí. La sensación era que se alimentaba del miedo. Cuanto más temblaba yo, más agitada se ponía. Empezó a golpear, arañar, hasta que de repente paró. Silencio absoluto de nuevo. Pero lo que más me erizó fue el sonido que vino justo después, del lado de fuera de la puerta del cobertizo, una respiración profunda, larga, pegada a la madera, como si algo estuviera olfateando el aire por debajo de la rendija. No tuve el valor de mirar. Me quedé encogido allí hasta el amanecer, con los ojos abiertos, sin parpadear, esperando que cualquier cosa sucediera. Cuando el sol finalmente apareció, salí corriendo del cobertizo y fui directo al coche. Mi tío intentó detenerme, pero solo dije, «No puedo, este lugar está mal». Él no insistió, solo bajó la cabeza y dijo que entendía. Antes de que entrara en el coche, todavía dijo, «Si algún día vuelves a oír pasos en el tejado, no reces, a ella le gusta quien reza». No lo entendí en ese momento, pero eso se quedó dando vueltas en mi cabeza hasta hoy. Volví a casa con el corazón pesado, como si hubiera dejado algo colgando allí en ese rancho. Y por un tiempo pensé que había escapado bien, pero fue solo en la primera noche de vuelta que me di cuenta de que algo no se había quedado allá. Estaba acostado, con todo aún fresco en la cabeza, intentando dormir, cuando oí un golpe seco en el techo de mi cuarto, uno solo, como si algo hubiera caído y se hubiera quedado allí. Me encogí en la cama, sudando. Después de unos minutos, otro golpe, más fuerte. Después, pasos, exactamente como allá en el rancho. En ese momento me quedé helado. No podía moverme. El techo de mi cuarto parecía demasiado pequeño para contener aquello que estaba andando allí arriba. Me escondí debajo de la cobija, como un niño. Cuando tomé valor para mirar, vi que el ventilador de techo se había detenido. La lámpara parpadeaba. La energía no se cortó, pero todo quedó inestable, como si el aire estuviera cargado. Y fue entonces cuando oí el sonido que me hizo llorar de verdad, la misma risa seca, débil, sin alma, que había oído aquella noche en el cobertizo. Sabía, sin ninguna duda, ella había venido tras de mí. Pasé los días siguientes tratando de entender cómo era posible aquello. Me persigné, busqué ayuda, incluso intenté convencer a mi madre de mudarnos de casa, pero el tiempo pasó y las señales empezaron a desaparecer. Como si la cosa solo hubiera venido hasta mí para dejar un aviso. El techo se quedó quieto. La lámpara dejó de parpadear, pero nunca más dormí en paz. Cada vez que me acuesto, me quedo esperando que los pasos vuelvan. Y lo más loco es que después de eso, empecé a tener sueños recurrentes con aquel tejado. Siempre el mismo. Estoy acostado, inmóvil, y la cosa está allí arriba, quieta, respirando. Un día fui a visitar a mi tío de nuevo, solo para tener alguna respuesta. El rancho estaba vacío, se había ido a toda prisa, según los vecinos, lo dejó todo atrás. Solo me pareció extraña una cosa. La casa, aunque cerrada, tenía marcas profundas en las tejas, como si unas garras enormes hubieran arañado todo allí. Y en el patio, justo en el centro de la tierra seca, había una cruz de madera nueva, sin nombre, sin nada, como si él hubiera intentado sellar algo. No quise quedarme más de 5 minutos allí. Hoy en día, evito hablar de esto con cualquier persona. Todo el mundo piensa que es una locura, que es trauma, que fue imaginación. Pero uno sabe cuando algo lo ha marcado para siempre. No importa lo que digan los demás, y yo lo sé.
Sé que lo vi, sé que lo sentí, sé que ella sabe dónde vivo. Lo peor de todo es que, por más que pase el tiempo, siempre estoy atento, especialmente en las madrugadas, después de las 2. Porque hay noches, y no son pocas, en las que me despierto con la sensación de que hay alguien andando sobre el tejado de nuevo, y en esas noches no me muevo, no miro, no respiro hondo, porque, como dijo mi tío, a ella le gusta quien reza. Ni siquiera sé por dónde empezar realmente. No soy del tipo que se impresiona fácilmente, ni tengo historial de ver cosas extrañas. Pero lo que me pasó en San Ignacio, un pueblo minúsculo en el desierto de Sonora, fue tan bizarro que hasta hoy me pregunto si todo aquello fue real, o si dejé que mi cabeza se escapara por causa del calor y el aislamiento. Solo que hay cosas que vi y sentí que nadie me convence de que fueron imaginación. Y cuando lo cuento, la reacción de la gente es siempre la misma: silencio. Un silencio tenso, como el que viví allá. Fui a San Ignacio en una misión medio tonta, sacar unas fotos antiguas de arquitectura rural para un trabajo de la universidad. Estudio historia. Y estaba haciendo una investigación sobre las construcciones coloniales en el norte de México. Me dijeron que en ese pueblo había una iglesia pequeña del siglo XVIII que valía la pena visitar, y pensé que sería un viaje rápido, 2 días como máximo. Llegué en autobús en una mañana muy calurosa. El pueblo era minúsculo, se podía atravesar de punta a punta en 15 minutos a pie, pero el lugar tenía una energía extraña, como si estuviera medio detenido en el tiempo. Fui directo a buscar la tal iglesia. La encontré fácilmente. Estaba en lo alto de una pequeña cuesta, rodeada de cactus y piedras. La construcción era hermosa, pero lo que me llamó la atención fue que, detrás de ella, había un portón de hierro oxidado. Le pregunté a una señora que vivía cerca si era un antiguo cementerio, y ella simplemente dijo: «No vayas allá». Solo eso, sin explicación, sin más palabras. Intenté sacar conversación, pero me dio la espalda y entró en su casa. Aquello me molestó. Parecía exagerado. Por la tarde, volví allí solo. El portón estaba solo entornado, y bastó empujarlo para que se abriera, chirriando fuerte. Del otro lado, había un sendero de piedra medio torcido, que bajaba hasta un claro con unas tumbas antiguas, algunas rotas, otras hundidas, solo que el suelo estaba diferente. La tierra era gris, demasiado seca, como si hubiera sido quemada hace mucho tiempo. El aire allí era más frío, lo que no tenía sentido, ya que el sol estaba pegando directo. Me quedé allí unos minutos sacando fotos, pero empecé a sentir algo que nunca había sentido antes: la sensación de que estaba siendo vigilado. Empecé a oír un sonido bajo, como un susurro, como si alguien hablara de lejos. No se podía entender lo que era, y el viento no explicaba aquello, porque no había nada de viento, solo el calor, parado, y el sonido extraño viniendo de dentro de aquel terreno. Pensé que era mi cabeza, pero entonces oí algo más fuerte: 3 golpes secos, pareciendo puñetazos en el fondo de la tierra. No sé cómo describirlo. No era ruido de rama o piedra. Era como si hubiera venido de debajo de alguna tumba. Mi cuerpo se heló entero. Miré alrededor y no vi a nadie. Volví corriendo al portón, y fue entonces cuando me di cuenta de que el sendero detrás de mí ya no era el mismo. La entrada que había usado parecía más lejos, y el lugar tenía una neblina fina que no existía antes. Miré de nuevo hacia el cementerio, y entonces vi, juro que vi, a alguien parado detrás de una de las tumbas más distantes. Una figura oscura, encorvada, como si estuviera arrodillada, pero con la cabeza girada hacia mí, y no se movía, solo se quedó allí. Aquello me paralizó. Mi instinto gritaba que saliera de allí, pero mi cuerpo no obedecía. Fue cuando la figura empezó a levantarse, muy despacio. En ese momento, oí algo que me hizo salir disparado. Alguien susurró mi nombre, bajo, cerca de mi oído, como si estuviera pegado a mí. Pero no había nadie. Salí corriendo de allí sin mirar atrás. Pasé por el portón,
Tropecé en el sendero y casi me caí. Cuando llegué de vuelta a la calle principal, estaba jadeante, con las manos temblando. Un señor que vendía fruta en la esquina me vio y solo dijo: «Entraste allí, ¿verdad?». Yo solo asentí con la cabeza. Él suspiró y dijo: «Ese cementerio fue borrado de los mapas hace más de 50 años. Era mejor dejarlo quieto». Volví a la posada con la cabeza a mil. Pasé el resto del día tratando de convencerme de que había exagerado, que el calor, el cansancio, el aislamiento, todo eso estaba jugando conmigo. Pero al mismo tiempo, no podía olvidar lo que había oído, ni lo que había visto. La sensación de ser observado continuaba, incluso allí en la habitación. El espejo del baño parecía medio empañado todo el tiempo, aunque nadie se hubiera duchado. Y cada vez que lo miraba rápidamente, creía que había alguien detrás de mí. Pero cuando me giraba, no había nada. Por la noche intenté dormir, pero fue imposible. La ventana de la habitación daba directamente hacia el lado de la iglesia, y empecé a oír ruidos viniendo de allá. Primero pensé que era gente, tal vez habitantes o algún animal, pero los sonidos no parecían normales. Era como arañazos en la pared, piedra siendo arrastrada, y en algunos momentos se podía oír aquel mismo sonido que escuché en el cementerio. Golpes secos, ahogados, como si vinieran de debajo de la tierra. Y lo peor, en medio de la madrugada, alguien golpeó 3 veces en la puerta de mi habitación. Bajo, lento. Me quedé paralizado. No había ningún otro huésped en la posada. Lo sabía porque lo pregunté cuando hice el check-in. La dueña me había dicho que yo era el único allí aquella semana. Me levanté despacio, me acerqué a la puerta, pegué el oído. Silencio. Entonces fui hasta la ventana y miré afuera. No vi a nadie, pero la puerta de la iglesia estaba abierta, solo que nadie tenía la llave, según lo que la misma señora me había dicho. Se usaba solo para misas especiales. Me quedé mirando fijo a la oscuridad de la entrada de la iglesia y juro que vi una sombra moverse allí dentro. No aguanté. Me alejé y me quedé despierto hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, la dueña de la posada me sirvió café y, de repente, preguntó: «Fuiste allá detrás de la iglesia, ¿verdad?». Me puse a la defensiva. Intenté disimular, pero ella me miró firme y dijo: «¿Trajiste algo contigo?». Me reí, medio incómodo, pero ella no. Estaba seria. Después me contó que, muchos años atrás, aquel cementerio fue desactivado por causa de cosas extrañas. Gente que enfermaba sin motivo, niños que desaparecían, e incluso sacerdotes que se negaban a entrar allí. Dijeron que el terreno no debía ser usado más, pero nunca explicaron por qué. Solo mandaron olvidar. Me dijo que me fuera ese mismo día. Dijo que, si me había llevado algo de allí, una piedra, si una flor, o incluso una imagen en la cámara, era mejor borrarlo. No entendí bien, pero cuando agarré la cámara, sentí un escalofrío. Las fotos estaban extrañas. La mayoría salió distorsionada, como si hubiera habido temblor, pero sé que no temblé. Algunas mostraban el claro del cementerio, pero en 2 de ellas había algo al fondo. Una silueta oscura parada entre las tumbas, y en una de las fotos se podían ver 2 ojos reflejando la luz, justo en medio de la sombra. Las borré todas. En el acto, tiré la cámara en la mochila y empecé a arreglar mis cosas. La dueña solo me observaba desde la cocina. Cuando salí dijo: «Cuando te vayas, no mires por el retrovisor». Le di una sonrisa nerviosa, pensando que era otra de esas supersticiones locales, pero a la hora de tomar la carretera de vuelta, me acordé de eso, y aun con toda la curiosidad del mundo, no miré. En ningún momento. Hasta hoy me pregunto qué habría visto si hubiera mirado. Cuando llegué a la ciudad, fui directo a casa. Pero durante algunos días, seguí sintiendo lo mismo, como si hubiera alguien en la esquina de la habitación, parado, solo mirando. A veces me despertaba y el espejo del baño estaba empañado de nuevo, aunque nadie lo hubiera usado. Y lo más extraño, empecé a oír golpes por la noche. Siempre 3, nunca más, nunca menos.
A veces en la pared, a veces en la ventana, a veces directamente en el suelo. Llegué al punto de evitar quedarme solo en casa. Llamaba a amigos para que durmieran aquí. Inventaba excusas para pasar más tiempo fuera. Encendía la TV solo para tener algún sonido de fondo. Pero nadie entendía el motivo, y yo tampoco conseguía explicarlo bien sin parecer loco. Solo que cada vez quedaba más claro que algo había venido conmigo de aquel cementerio. Y no era una maldición en el sentido fantasioso de la palabra. Era como si una presencia se hubiera pegado a mí. No para asustarme, sino para recordarme que estaba allí. Lo más perturbador fue cuando empecé a tener sueños recurrentes. Siempre el mismo escenario. Yo caminando entre las tumbas de San Ignacio, solo que el cementerio era mucho más grande de lo que recordaba. El cielo era rojo oscuro y había varias personas paradas alrededor, pero todas de espaldas, inmóviles. Y allá al fondo, siempre la misma figura arrodillada. Nunca me acercaba, pero ella me miraba. Aunque sin rostro visible, yo sabía que me miraba. Y cuando despertaba, todo mi cuerpo estaba sudado, tenso, como si hubiera pasado la noche entera huyendo de algo que nunca me alcanzaba, pero que tampoco desistía. Una madrugada, me desperté con un ruido diferente. No eran golpes, era como si alguien estuviera raspando uñas en la pared de mi habitación, del lado de dentro. Me levanté de un salto y encendí la luz. No había nada, pero en la pared, cerca de la cabecera de la cama, había 3 marcas paralelas, largas, finas, como si alguien hubiera pasado los dedos con fuerza allí. Intenté pensar racionalmente. Podría haber sido yo mismo, durmiendo agitado, golpeando con el codo, arañando sin querer. Pero las marcas eran altas, mucho más altas de lo que mi mano alcanzaría acostado. Después de eso, fui a buscar a alguien que entendiera del tipo de cosas en las que ni yo creía antes. Una señora conocida de un amigo, que lidiaba con cosas pesadas, según él. Ella ni siquiera me dejó contar mucho. Dijo que bastaba que yo entrara en su casa para que ella lo sintiera, y que lo que estaba conmigo no era espíritu de gente, era algo que se alimentaba de atención, de memoria, algo antiguo, y que aquello, en mi caso, no quería hacerme daño, quería que yo nunca olvidara, como si yo hubiera despertado algo solo por el acto de mirar. Ella hizo un ritual simple, me dio un baño de hierbas y me mandó que nunca más volviera a San Ignacio. También pidió que nunca más hablara en voz alta sobre el cementerio y principalmente que no le mostrara a nadie las fotos. No le dije que ya las había borrado, pero fue en ese momento que me di cuenta. Las fotos estaban de vuelta en la papelera de la cámara. Estaba completamente seguro de que había borrado todo. Pero cuando abrí la tarjeta de memoria días después, estaban allí. Incluso las 2 con la silueta y los ojos reflejando. No sé cómo, no sé por qué. Las borré de nuevo, y esta vez quemé la tarjeta. Con el tiempo, los ruidos desaparecieron, los sueños se volvieron menos frecuentes. La sensación de estar siendo observado disminuyó, pero nunca se fue del todo. Hay noches en que todo está en silencio, y, de repente, ocurren 3 golpes. Débiles, discretos, pero están ahí. Como si fuera solo para recordarme. Todavía estamos aquí. Y ahora, cada vez que paso por una iglesia antigua o veo un portón de hierro entornado, mi cuerpo reacciona solo. El estómago se revuelve, mi piel se eriza y mi cabeza dice, no entres. Hay gente que piensa que uno solo ve este tipo de cosas cuando cree, pero yo creo que es al revés. Estas cosas no eligen a quien cree, eligen a quien mira. Y una vez que has visto, ya no hay forma de desver. Puedes cerrar el portón, borrar las fotos, fingir que olvidaste. Pero aquella figura arrodillada entre las tumbas, con la cabeza girada hacia mí, sigue viva en mi mente. Y a veces, cuando me despierto en medio de la noche, todavía creo que voy a verla en la esquina de la habitación, parada, esperando que me acuerde de ella de nuevo. Y lo peor de todo es que, de vez en cuando, mi celular empieza a vibrar solo a las 3 de la mañana, sin notificación, sin llamada, solo una vibración corta, 3 veces seguidas. Siempre 3.
Intenté seguir con mi vida, fingir que era cosa de mi cabeza, pero hay cosas que no te dejan. Hay días en que todo parece normal, incluso tranquilo, pero entonces veo algún reflejo extraño en el vidrio del coche, o siento un viento helado en un lugar cerrado, o escucho a alguien llamar mi nombre en voz baja, cuando no hay nadie cerca. Y es siempre en esos momentos que recuerdo aquel portón, aquel suelo seco, los golpes. Nunca más pisé el norte de México, nunca más salí de noche solo en un pueblo pequeño. Pueden llamarme cobarde, pero después de lo que vi, prefiero quedarme ignorante. Nunca encontré ningún registro oficial de aquel cementerio. No está en los mapas, no está en documentos públicos, ni en sitios históricos. Es como si nunca hubiera existido. Solo una mención perdida en un diario de campo de un padre jesuita, fechado en 1791, que encontré en un archivo digital semanas después. Él escribe, en español antiguo: en el lugar detrás del templo, las sombras no descansan. Desde que leí eso, dejé de investigar. Sentí que si insistía más, alguna puerta podría abrirse de nuevo, y ya no quiero ver lo que hay del otro lado. Hay gente que dice que el desierto guarda memorias, yo lo creo, pero no son solo memorias de quienes vivieron. Hay cosas que viven por ahí todavía hoy, escondidas, silenciosas, esperando a que alguien tropiece en el lugar equivocado. Eso fue lo que hice. Tropecé y vi. Y aún después de todo este tiempo, incluso sin ruidos ni sueños, sé que aquello todavía me observa. No de cerca, no todo el tiempo, pero como si hubiera dejado un hilo invisible atado a mí, esperando el momento adecuado para tirar. Y cuando tire, lo sabré. Empezará con 3 golpes. Este relato es difícil de escribir porque, hasta hoy, hay momentos en que me encuentro dudando si todo aquello realmente sucedió. Pero entonces recuerdo las sensaciones, los detalles, las reacciones que tuve, y sé que no hay forma de que haya sido imaginación. Yo no estaba solo, no estaba mal, solo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y creo que si no hubiera salido en el momento justo, tal vez ni siquiera tendría cómo contar esto ahora. Todo comenzó cuando fui a pasar unos días en el rancho de mi cuñado, en el interior de Durango. Él y la hermana de mi esposa compraron el terreno para descansar los fines de semana, criar unas gallinas, plantar algunas cosas. Un rancho sencillo, alejado de la carretera principal, con una casa pequeña, un granero y un cuartito aislado en la parte de atrás que usaban como depósito. Fui con la intención de ayudar a limpiar el lugar y echar una mano en la reforma. Llegué un jueves por la tarde y todo parecía normal, demasiado tranquilo incluso. El lugar era silencioso, seco, rodeado de maleza baja, y el viento parecía tener sonido propio. No había vecinos cerca, nada, solo el rancho, el cielo enorme y aquel silencio que va cansando los oídos. Ya en la primera noche, mientras comíamos en el área del frente, el cuñado comentó que el cuartito de atrás daba unos ruidos de vez en cuando, pero que debía ser algún animal entrando por alguna rendija. Me reí, hice una broma, y él solo dijo, sí, puede ser, pero no siempre fue así. Y quedó en eso. Al día siguiente, fui hasta ese cuartito para agarrar unas herramientas. La puerta estaba medio dura para abrir, la madera ya gastada por el tiempo. Adentro estaba oscuro. Había solo una ventanita pequeña en una esquina, mirando hacia el pasto seco. Noté que la ventana estaba cerrada por dentro, con un cerrojo viejo, y la madera del marco parecía más nueva que el resto. Revolví las cosas, encontré la caja de herramientas y estaba saliendo, pero sentí algo raro. No miedo, todavía, pero incomodidad. Esa sensación de que el aire allí dentro no circulaba bien. Como cuando entras en un lugar donde nadie pisa hace mucho tiempo. Por la noche, mientras tomábamos una cerveza en el porche, escuché un ruido seco viniendo de atrás. Parecía un crujido de madera. El cuñado lo oyó también, pero ni reaccionó. Solo dijo, «Es allá». Le pregunté si ya había visto algún animal allí dentro, y lo negó. Dijo que cada vez que escucha los ruidos y va a ver, no hay nada. Ninguna huella, ningún rastro, ninguna entrada abierta.
Y lo más extraño, la ventana, según él, ya apareció abierta por dentro varias veces, incluso con el cerrojo cerrado. Le pregunté si pensaba que era alguien. Me miró y dijo, no sé qué es, pero gente no es. En la madrugada me desperté con una sensación mala. No un sonido, no una pesadilla, solo la sensación clara de que algo me estaba observando. Me levanté y fui hasta la cocina a beber agua. Y cuando pasé por la puerta de atrás, miré en dirección al cuartito. Y allí estaba. La ventanita estaba abierta, totalmente abierta, con el cerrojo colgando. Eso me paralizó. La ventana solo se abría por dentro. El granero estaba cerrado. Fui hasta allá, despacio, con la linterna del celular. Miré por la ventana abierta, pero no se podía ver mucho. Era solo oscuridad, una oscuridad densa. Pero tuve certeza de una cosa. Alguien había tocado allí dentro. Volví adentro sin decir nada. Cerré las puertas, aseguré todo, y me quedé acostado con los ojos abiertos hasta que amaneció. Cuando hablé con el cuñado, él solo dijo, «Te lo dije». Y después comentó que el antiguo dueño del rancho había construido ese cuartito como habitación de verdad, pero dejó de usarla después de que su hijo se suicidó allí dentro. Ahorcado, dijeron que andaba raro, callado, y que en los últimos días solo se quedaba mirando fijamente la ventana. Cuando pregunté cuántos años hacía de eso, respondió, unos 30, tal vez más, pero parece que fue ayer. Después de que me contó sobre el suicidio, todo cambió. Ese cuartito ya no parecía solo viejo o mal cuidado. Había una presencia allí, algo que se podía sentir incluso desde lejos, y lo peor es que el ambiente de la casa también empezó a pesar. Durante el día, todo era demasiado silencioso. Parecía que el sonido moría allí, y por la noche, ese silencio se volvía insoportable. Era como si todo el rancho estuviera esperando que algo sucediera. Y empecé a notar una cosa. Cada noche, a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la mañana, la ventanita del cuartito se abría sola. Mi cuñado y yo probamos todo. Pusimos madera trabando la ventana por dentro, la atamos con alambre, incluso dejamos un objeto pesado apoyado contra ella. Y aún así, a la mañana siguiente, la ventana estaba abierta de par en par. Y siempre de la misma manera, el aire dentro del cuarto helado, como si alguien hubiera estado allí, y el objeto que usábamos para trabar, empujado hacia un lado, como si hubiera sido quitado con calma, no pateado o derribado. Parecía que alguien allí dentro se empeñaba en abrirla con cuidado, como quien repite un ritual. En la tercera noche, decidimos dejar una cámara de celular grabando, apuntando directamente a la ventana. La atamos en la esquina de la estantería y la dejamos filmando desde las 23 horas hasta el amanecer. Y hermano, cuando fuimos a ver el video al día siguiente, nos quedamos en silencio por casi 5 minutos. El archivo tenía poco más de 5 horas de duración, todo normal en las primeras horas, pero alrededor de las 2:47 la ventana empieza a destrabar sola. El cerrojo se levanta despacio, como si una mano invisible lo estuviera moviendo. La ventana se abre, sin viento, sin sacudida, y entonces aparece una sombra, rápida, baja, pasa frente a la cámara y desaparece. No era un animal, no era un insecto, era la silueta de alguien o algo moviéndose allí dentro, pero en silencio absoluto, y justo después de eso, la cámara deja de grabar. No se trabó, no se cayó, se detuvo, como si alguien la hubiera apagado. Cuando volvimos allá para ver el celular, todavía tenía batería. Y lo más bizarro, estaba fuera de la posición donde lo dejamos, girado hacia el suelo, con la pantalla limpia, como si hubiera sido recolocado allí con cuidado. El cuñado no dijo nada, solo agarró el celular y fue hasta la cocina, callado. La noche siguiente, dormí mal, me despertaba cada media hora, siempre con la misma sensación. Había alguien afuera de la casa mirándome. En una de esas veces, me levanté y fui hasta la ventana de la sala, y desde dentro de la casa, mirando hacia afuera, lo vi.
La ventanita del cuartito de atrás estaba abierta, pero lo que hizo que mi corazón se detuviera fue lo que vi dentro de ella: dos ojos brillando, bajos en la esquina de la ventana, como si alguien, muy pequeño o muy agachado, estuviera allí solo observándome. Ni siquiera parpadeé. Volví a la cama sin hacer ruido y no dormí más. A la mañana siguiente fui hasta el cuartito. Entré con el celular en la mano, temblando, listo para filmar, pero allí dentro todo parecía en orden, hasta que miré la ventana por dentro. Y allí, en el batiente de madera, había marcas de uñas, 4 rayas paralelas, profundas, como si alguien hubiera clavado los dedos allí. Y lo más extraño, eran muy bajas, casi a la altura del suelo. No había forma de que un adulto hubiera hecho eso, a menos que estuviera arrastrándose. El cuñado miró las marcas, se puso pálido y dijo: «Ya basta, vamos a sellar esa ventana de una vez». Sellamos la ventana con madera y clavos grandes. Pusimos tornillos, la llenamos de cinta, pero aún así, la noche siguiente, escuchamos el ruido de nuevo, madera crujiendo, como si algo estuviera golpeando desde el lado de adentro, solo que ahora no era leve, era insistente, como si estuviera enojado por no poder salir. Los golpes continuaron por unos 10 minutos. Después, silencio, y a las 3:20 de la mañana, todo paró. De una vez, como si hubiera desistido o esperado el momento adecuado. Al día siguiente, cuando fuimos a verificar la ventana, la madera que habíamos colocado estaba agrietada, no arrancada, agrietada por dentro, como si la presión hubiera venido del cuarto hacia afuera. Y lo más aterrador, el cerrojo original que habíamos quitado el día anterior estaba de vuelta en su lugar, pero no del lado de adentro, como debería. Estaba clavado en la parte externa del marco, torcido, como si hubiera sido empujado de dentro hacia afuera y atravesado la madera por fuerza bruta. El cuñado me miró y solo dijo: «No era para abrirse», ni discutió. Llamó a un albañil local y mandó sellar el cuartito entero. El cuarto fue sellado el mismo día. Ladrillo, cemento, hasta una cruz de hierro mandó colgar en el exterior. Ya no entraba nadie más, ni para buscar herramientas, ni para comprobar si todo estaba bien. Se volvió parte de la casa, pero como si nunca hubiera existido. Me fui 2 días después, sin mirar atrás. Pero antes de irme, noté una cosa que no pude comentar con nadie. Había huellas pequeñas en la tierra seca, justo debajo de la ventanita que ahora estaba sellada. Huellas profundas, descalzas, como si alguien hubiera estado allí, parado por mucho tiempo, mirando hacia dentro de la casa. Ya han pasado meses. Volví a la ciudad, a la rutina, a mi vida, pero de vez en cuando me despierto en medio de la noche con una sensación difícil de explicar. No es miedo, es más una alerta, como si algo estuviera despierto al mismo tiempo que yo. Y solo hay una cosa que me da escalofríos de verdad. Desde hace un tiempo, mi hija pequeña empezó a hablar de una persona agachada que aparece debajo de la ventana de su cuarto. Intenté no hacer caso. Intenté pensar que era cosa de su imaginación. Pero el otro día me preguntó: «Papá, ¿por qué la señora del rancho viene aquí cuando todos están dormidos?». Y no supe qué responder.